Quedamos en el 2014-1, si no me equivoco, ¿verdad? Solo hicimos un ejercicio, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿no? Entonces vamos a poner 2014-1 por acá. Y vamos a empezar, pues la 559 lo habíamos terminado. Vamos a empezar a partir de la 560. Entonces vamos con el 2014-1. Y vamos con la 560, que es teórica. A ver, vamos a leer, chicos, todos juntos. Con respecto al vector unitario, marque la alternativa correcta. ¿Se obtiene al dividir un vector entre otro vector? No. ¿Se acuerdan cómo se calculaba el vector unitario? Agarrando a un vector y dividiéndolo entre su módulo. Eso es vector unitario. ¿La densidad del agua puede ser el módulo de un vector unitario? Sí, recuerda que el módulo de cualquier vector unitario siempre es la unidad, pero la densidad del agua no siempre es 1, ¿no? Porque es 1 gramo por mililitro por centímetro cúbico, pero también es 1000 kilogramos por metro cúbico, como que la densidad del agua no siempre es 1, eso depende de las unidades, así que no me gusta, no me gusta. Veamos otra alternativa, veamos la C. Pense. Ya. Veamos qué dice la C. El vector unitario está relacionado a la dirección de un vector. Eso está espléndido, eso está muy bonito. Nos quedamos con la C por el momento. Veamos la D. Un vector fuerza de módulo 1 es un vector unitario. No, porque solo me ha dado el módulo. Me está dando la dirección, faltaría. La suma de dos vectores unitarios siempre da por resultado otro vector unitario. Nada que ver. Entonces, la clave ahí sería casa. Casa. Cerrado. Vamos con la 561. A ver, dice, una mosca realiza la trayectoria mostrada con una rapidez constante de 6 y dice verdadero o falso. No existe aceleración. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué? Falso, No, falso. verdadero. La aceleración instantánea. Claro, hay aceleración, pues. Sí hay, ¿no ve la trayectoria? Está cambiando de dirección. Y si la velocidad cambia de dirección, ¿hay o no hay aceleración? Sí, sí hay. Sí, claro, para que no exista aceleración, la velocidad no debe de cambiar ni de módulo ni de dirección. Es verdad que en el texto te dice que la rapidez es constante, pero en el gráfico puede observar que su dirección no lo es. Por lo tanto, si la velocidad está cambiando de dirección, pues hay aceleración. Entonces, ¿no existe aceleración? Falso, sí existe. Segundo enunciado. El vector velocidad es constante. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Bueno, ve que está cambiando la dirección. El módulo de la velocidad es constante. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Porque eso lo dice el texto, rapidez constante, y la rapidez es el módulo de la velocidad. Vamos con la 562. Bueno, clave sería dedo. Muy bien, en la 562 tenemos un disco, por acá bien grande, tangente a otro disco, por acá hay otro disco, y adentro
Acá está el bloque A, el disco B, el disco C y adentro está el disco D. Muy bien, a ver, el sistema de poleas mostrado, las poleas B y D están unidas por su centro. El bloque A baja con una velocidad de 1.6. Muchachos. Si el bloque está bajando con una rapidez de 6, la rapidez de A es de 1.6, ¿no? 1.6 metros por segundo. Dime, ¿ese bloque A con quién está conectado? ¿Con quién está conectado ese bloque? Con D. Eso significa que si la rapidez del bloque A es 1.6, la rapidez, ¿qué rapidez? ¿Angular o tangencial? ¿Qué crees? Tangencial. Tangencial. Significa que eso va a ser igual a la rapidez tangencial del bloque. Excelente. Sigamos. Hay la velocidad angular de la rueda C. Muy bien, me pide la angular de C. Ya sabemos lo que me pide, le voy a poner una A. Bueno, y de dato me dan todos los radios. No lo voy a poner, se lo utilizo. Bien, muchachos, entonces creo que podemos empezar. El bloque C, que es lo que me está pidiendo, está conectado con B, ¿no? Acá hay un punto de contacto. Cuando hay un punto de contacto, ¿qué tienen en común B con C? La velocidad tangencial. Entonces, la tangencial de C es igual a la tangencial de B. Pero yo no quiero la tangencial de C, yo quiero su angular. Así que, ¿esto lo puedo reemplazar o no puedo? Sí. ¿Cómo qué? Angular por radio. Muy bien, angular de C por radio de C. Y al otro lado lo mismo, ¿no? Angular de B por radio de B. Muy bien. Boni. Esto es mi X, esto es dato B. Necesito B. Pero B está en relación con quién? Acá lo ponemos. Con D. ¿Cuál es la relación entre B y D? Velocidad angular. Velocidad angular. O sea que la velocidad angular de B es igual a la velocidad angular de D. Pero la velocidad angular de B es lo que yo necesito, justo lo que yo necesito. Así que lo voy a dejar así como angular de B. Pero yo no tengo el angular de D, yo lo que tengo es su tangencial. Así que vamos. En vez de angular de D, ¿yo qué puedo poner? Velocidad tangencial sobre radio. Muy bien, tangencial de D sobre radio de D. Vamos a calcular esto, ¿ya? Para no marearnos. ¿Cuánto es la tangencial de D? 1.6. Dividido entre radio. ¿Cuánto es el radio? A ver. El radio de D. El radio de D es 8. 8 centímetros. O sea, 8 por 10 a la menos 2. A ver, ¿cuánto sale eso, muchachos? ¿Cuánto? 20. 20. Muy bien, vale 20. ¿No? Radianes por segundo. Ahora sí, acá reemplazo. Vamos, el problema ya salió. La angular de C es mi X. La radio de C, ¿cuánto es? El radio. 25 centímetros. Pero acá también va a estar en centímetros, ¿no? Y los centímetros con los centímetros acá se van a eliminar. Espero que no haya otro. La angular de B lo habíamos calculado, ¿vale? 20.
¿Y el radio de B? ¿Cuánto es el radio de B? 15. Entonces yo pregunto, ¿cuánto vale tu ex? ¿Tu ex cuánto vale? 12. 12. Baratito nomás, pues baratito nomás. 12. ¿12 qué? Radianes por segundo, ¿no? Hay chicas que van a decir, ni eso vale, profe. Bueno, todo en su momento valía, ¿no? Clave beso. Clave beso. Tomamos una fotito. Bien, muchachos. ¿Alguna preguntita hasta aquí, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo conforme? ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que repetir? Todo bien, profe. Muy bien, vamos a continuar entonces. Vamos con la 563. A ver, dice. El bloque de forma de cuña está sobre una rampa lisa con una pendiente de 3/4. El bloque posee una masa de 1 kilogramo. Una fuerza horizontal es aplicada sobre el bloque como se ve en la figura. Si el bloque cae por la rampa con una aceleración de 2, ¿cuál es la magnitud de la fuerza horizontal? Muy bien. Muy bien. Acá hay una cuña y como hay una pendiente, ustedes saben que matemáticamente hablando la pendiente, ¿qué cosa es? La tangente. Claro, ¿no? Y eso es 3/4. ¿Todos de acuerdo con eso? Lo estoy apuntando. Bien. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Acá hay una fuerza horizontal, F. Acá hay un peso perpendicular y hacia abajo. ¿Cuánto es el peso? ¿Cuánto es la masa? 1 kilo. El peso sería de 10 newtons. Y me faltaría una fuerza que sería la normal. Una fuerza perpendicular aquí. ¿Todos de acuerdo con eso? Muy bien. A ver, muchachos, el problema dice lo siguiente. Dice que el bloque cae por la rampa con una aceleración de 2. Entonces, como la rampa es inclinada, la aceleración también es inclinada. O sea, que la aceleración apunta hacia abajo. Eso significa que yo necesito fuerzas, ¿qué cosa? Paralelas al plano inclinado y perpendiculares al plano inclinado. Con eso en mente, muchachos, yo tengo que descomponer al peso y a él. ¿Estamos de acuerdo acá? No hay rozamiento. Bueno, no me dice si es liso o rugoso, pero debo de suponer que es liso, ¿verdad? No me da coeficiente.
Así que vamos a empezar. Primero voy a descomponer al peso en una paralela al plano y en una perpendicular a ella. Voy a aplicar dinámica. Si ella es alfa, ella también es alfa. ¿Estamos de acuerdo? Creo que todos saben cuánto vale alfa, ¿no? ¿No? Sí, profe. Sí. Ya. 6 y 8. Espero que nadie me pregunte por qué. Ahora lo mismo voy a hacer con F. La voy a descomponer en una paralela y en una perpendicular. Ahí está. Este 6, pues no confúndalo. Ya lo ponemos. Ahora, mucho ojo por aquí. Observa. Voy a prolongar esto de acá. ¿Por qué hace eso, maestro? Porque esto es 90. Así que yo tengo una M. Yo tengo una M. Por lo tanto, la medida de este ángulo con este de aquí me da 90 por la M. Eso significa que él es el complemento de alfa. Dicho de otra manera, este ángulo de aquí viene a ser alfa. Chequéalo y confírmamelo, por favor. ¿Sí? ¿Ya lo confirmaste? ¿Lo comprobaste? Sí, Sí. profe. Muy bien. Ahora, como ustedes son chicos muy inteligentes, sabrás que alfa obviamente es 37. Así que a este F yo le voy a cambiar de variable. Y a F le vamos a poner 5B. Ya, para que la descomposición sea un poco más sencilla. Entonces yo digo, vamos. Entonces yo voy a decir que F, ¿no? Que vale 5B, y esto es alfa. Entonces acá sería 3B, y acá sería 4B. ¿Todos de acuerdo con eso? Para descomponer a F. Sí. Muy bien. Ahora que ya hice toda esta jugada, ¿sí? Vamos a aplicar, pues, fuerza resultante, ¿verdad? Dinámica. Y fuerza resultante es igual a masa por aceleración. ¿Y la fuerza resultante quién sería? La fuerza resultante sería 6 menos 4B. 6 menos 4B. ¿Confirma? Masa que vale 1 y aceleración que vale 2. ¿Todos de acuerdo con eso? B vale 1. Y si B vale 1, entonces F ¿cuánto vale? 5 por 1. 5 newtons. ¿Todo bien, no, chicos? ¿Alguien está volando, creo? Todo bien, profe. ¿Alguien se escapó? ¿Se fue? Hazle para lanzarle una pokebola. Ahora lo capturamos. Sí, profe, yo me fui. ¿Sí se entendió o sí le lanzamos la pokebola? Profe. Ambas, Ay, profe. ambas. Se pone malcriado. Vamos con la 564, a ver qué nos dice. Creo que no me va a alcanzar espacio, sí me va a alcanzar espacio. A ver qué dice. Una esfera de 4 kilogramos de masa se hace girar en un plano horizontal mediante una cuerda de 50 centímetros, como se ve en la figura. El cable se rompe si la tensión en la cuerda es mayor a 200. ¿Cuál es la máxima velocidad angular en radianes a la que se podría hacer girar la esfera? Bien, sí se alcanza, sí alcanza. A ver, me imagino que todos al escuchar
Al escucharme leer, ya saben lo que vamos a hacer, ¿verdad? Se supone que se va a hacer girar, ¿sí? Se va a hacer girar esto. Y si yo le hago un diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles son las fuerzas que se van a involucrar aquí? Bueno. ¿Cuáles serían las fuerzas? La tensión y el peso, ¿verdad? Y como está en el suelo, ahí normal. La masa es de 4 kilogramos, el peso sería 40 newton y la normal también. Pero es obvio que aquí va a haber qué cosas. Si está girando, ¿qué tipo de aceleración existe si está girando? Cuenta. Centrípeta. Muy bien. Y se supone que aquí estará el centro, ¿sí? El centro está ahí, ¿no? El radio vendría a ser esta distancia de acá. Eso vendría a ser el radio, que justo es la longitud del cable. ¿Y cuánto es eso? 50 centímetros, ¿verdad? O sea, 0,5 metros. ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profe. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Ya no necesito hacer nada más. ¿Qué cosa voy a aplicar? Dinámica circular, ¿verdad? Algo parecido a esto. Fuerza centrípeta igual a masa por aceleración centrípeta. Vamos, ¿quién es la fuerza centrípeta? La tensión. La tensión. La tensión es la única. La masa que es 4 y la aceleración centrípeta que va a ser angular al cuadrado por el radio. Profe, ¿y por qué no la otra fórmula que es tangencial al cuadrado sobre radio? Porque a mí me están diciendo cuál es la máxima velocidad angular. Pregunta. Si yo quiero que esta velocidad angular sea máxima, ¿cómo tiene que ser la tensión? Porque el radio es único. ¿Cómo tiene que ser la tensión? Máxima también. Y dime, ¿cuál es la máxima tensión que puede haber en este ejercicio? Vamos, ¿cuál es la máxima tensión que puede haber? $200 newton. 200, muy bien. Entonces 200 va a ser igual a 4 por W cuadrado y el radio que un medio, 0,5 es un medio. Vamos, ¿cuánto sale el ángulo? Yes. ¿Todos de acuerdo? 10 radianes por segundo.
¿Todo bien, chicos? ¿Preguntas? Todo bien, profe. Muy bien. Clave bio. Clave bio. No, ¿qué va? Estoy jugando PlayStation. Bien, vamos a continuar, chicos. ¿Le tomé foto? Sí, ya le tomé. Dos preguntitas de dinámica, una lineal, una circunferencial. Interesante, ¿eh? 565.
La dirección de esta fuerza es irrelevante, ¿ya? Porque hay personas que lo quieren descomponer, no tiene nada que ver eso. Bien, me dicen el módulo de la fuerza F que equilibra el sistema de poleas que se muestra en la figura. Bueno, no me dan peso de las poleas, así que yo puedo hacer la jugada que hemos aprendido. F, F, 2F, 2F, 4F. A ver, dígame quién no entendió, para hacerlo más despacito. Sigo, profe. ¿Sí? ¿Se entendieron? Vivian, ¿no entendiste, Vivian? Recuerden que cuando nosotros vimos poleas, bueno, no sé si lo vi contigo, creo que están mezclados. Nosotros habíamos mencionado que si la polea no tiene peso, entonces las tensiones de abajo se igualan con las tensiones de arriba. Igual si estuviera al revés, ¿no? Igual es, las tensiones de arriba se igualan a las tensiones de abajo, y eso se puede hacer de manera directa, porque la polea es de masa despreciable o es ingrávida. O no te dan ningún dato de la polea, como en este caso. Entonces, si acá estoy jalando con F, la cuerda de la derecha también vale F, por ser la misma cuerda. A la derecha también, mira, es la misma cuerda que está girando, también vale F. Entonces, como no me dice nada de la polea, las dos cuerdas de arriba se igualan a la cuerda de abajo, o sea, 2F. Esta cuerda está dando la vuelta, vale también 2F, por ser la misma cuerda. Y aplico lo mismo, las cuerdas de arriba son iguales a la cuerda de abajo, así que esta tensión vale 4F. Cuando hago el diagrama de cuerpo libre del bloque, voy a toparme con esta tensión que vale 4F y con el peso del bloque que es de 800. 800, ¿no? Y con eso ya puedo calcular F. ¿Cuánto vale F? 200.000. ¿Se entendió, Vivian? Se puede resolver mucho más rápido si es que las poleas no tienen peso. Porque si tuvieran peso, Vivian, nos fregamos. Tendríamos que analizar polea tras polea. Ahí sí sería un poco fregadito. $566. Otra de teórica con relación a la temperatura indica verdadero o falso. Es la medida del calor que posee un cuerpo falso. Falso en primer lugar porque el cuerpo no posee calor, el cuerpo transmite, ¿no? Un cuerpo libera o absorbe calor. Microscópicamente es una medida de la energía cinética translacional media de las moléculas de un cuerpo. Sí, verdadero, eso es por definición, verdura. Macroscópicamente es la sensación térmica de frío o caliente, verdadero, verdura. Bueno, falso, verdadero, verdadero. Vamos con la 567. ¿Qué nos dice la 567? Una lámina cuadrada de aluminio tiene 90 centímetros de largo. En el centro existe un agujero cuadrado de 30 centímetros de largo. Calcule la variación del área del agujero en centímetros si la lámina aumenta su temperatura en 50 grados Celsius. Variación de temperatura 50 grados Celsius. Y el alfa es de 2 por 10 a la menos 5. Bien, acá debemos de recordar algo bien importante. ¿Cuál? Que el incremento superficial porcentual de la placa es igual al incremento superficial porcentual del agujero. ¿Eso qué significa? Que si la placa incrementa su área en 2%, el agujero también incrementa su área en 2%. Pero esos porcentajes no son iguales. 2%, 2% son iguales. No, pues salvaje, no me refiero a eso. Estoy refiriendo
al área. Digamos que el área de la placa cuadrada valga, no sé, pues el área sombreada de la placa valga 60 metros cuadrados. Y el área del agujero valga 10 metros cuadrados, por darte un ejemplo. Pero yo te pregunto a ti, Salvaje, ¿cuánto es el 2% de 60? ¿Cuánto fue? $1,2. ¿Y cuánto es el 2% de 10? 0,2. ¿Te diste cuenta? No es la misma cantidad. O sea, el área y la placa y el agujero incrementan o disminuyen el mismo porcentaje, pero no van a variar lo mismo. O sea, en términos de área, de metros cuadrados, no va a ser lo mismo, porque el área de la placa y el área del agujero son diferentes. La proporción porcentual es la misma, pero los metros cuadrados no van a ser lo mismo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Lo que yo voy a hacer es calcular el porcentaje en el cual el área del agujero va a incrementarse, que es el mismo porcentaje del área de la placa. ¿Sí? Sí, profe. A ver. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula esto? Es como que te diga que yo tengo un área inicial de 50 metros cuadrados. Y esto es el área inicial. Y el incremento del área es de, vamos a ponerle 20 metros cuadrados. ¿Puedes decirme cuánto se incrementó en porcentaje? ¿Qué tanto por ciento es 20 de 50, por favor? El 40%. ¿Cómo han llegado a eso? Dime. Sé muy detallista. ¿Cómo han llegado a 40%? Regla de 3. Ya, al final, ¿qué te queda en tu regla de 3? Me quedó 40%, pues. Claro, de 20, ¿entre quién? Entre 50 por 100%. Eso me Sí, refiero. Eso existe, ¿sí? sí, eso hice. Claro, ahora Sí. dime, ¿qué cosa es 20? Es una parte del 50, ¿no? El área, la Área, variación, sí, un poco más exacto. la variación de la superficie. Muy bien, variación de la superficie. ¿Sobre qué cosa es 50? De la superficie total. Muy bien, la superficie inicial. Para que esto esté en porcentaje, por 100. Así es como se calcula el incremento de área expresado en porcentaje. Lo divides entre la superficie inicial y lo multiplicas por 100%. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un poco aritmético, pero tampoco es algo del otro mundo. ¿Ya? Entonces, si yo quiero expresar el incremento superficial en porcentaje, agarro el incremento superficial, lo divido entre la superficie inicial y lo multiplico por 100%. Y este porcentaje va a salirme igual que el incremento superficial porcentual del agujero. Esto es fórmula, ¿verdad? ¿Puede decirme esto, su fórmula del incremento superficial, por favor? Su fórmula. Superficie inicial por 2 alfa por variación de temperatura sobre superficie inicial por 100%. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Se va a la superficie inicial, 2 alfa, 2 por esta vaina, 4 por 10 a la menos 5.
por el incremento de temperatura, que es 50. Y multiplicado por 100%. Ya. ¿Cuánto sale eso? Dos por 10 a la menos 2. 1 por 10 a la menos 2, ¿seguro? 2 por 10 a la menos 2. 2 por 10 a la menos 2, o sea, 0,02%. Seguro, ¿no? 0,2. ¿Está bien? 0,02. 0,2. 0,2, profe. 0,2. Sí, sí, profe, sí. Sí, Ahí. 0,2 es. 0,2%. Entonces, la placa incrementa su área en 0,2%. Y ese porcentaje es lo mismo que el incremento superficial porcentual del agujero. ¿Sí o no? ¿Confirman? Sí, profe. Claro, el agujero también va a incrementar 0,2%. Pregunta, ¿cuál es el área inicial del agujero? Es un cuadrado, ¿verdad? ¿De cuánto? De 30 centímetros de largo, ya. ¿Cuánto es el área del agujero si es un cuadrado de 30 centímetros? ¿Cuánto? 900 centímetros cuadrados, ¿no? Y si su área se incrementa en 0,2%, dime cuánto incrementó su área. ¿Cuánto es el 0,2% de 900? ¿Cuánto es el 0,2% de 900? 1,8. Muy bien. 1,8 centímetros cuadrados. Y eso es lo que incrementa el agujero. Clavelero. Y si te hubieran preguntado cuánto incrementa la placa, ¿cuál hubiera sido tu respuesta? Si hubiera dicho cuánto incrementa la placa. Ya se fueron, creo. ¿Están ahí? Sí, Sí, profe. Entonces, ¿por qué no responden? ¿Cuánto incrementa la placa? 0,2. A ver, ¿cuánto es el área de la placa? 16,2. A ver, si tú has dicho que el área de la placa es 90 por 90, me acabas de romper el corazón y a tu profe de RM también, ¿ah? Porque se supone que es una placa cuadrada con un agujero en el medio. Yo quiero ver cuánto es el área. ¿En serio? ¿En serio 90 por 90 es el área?
¿8100 es el área de la placa o 8100 menos 900? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el área de la placa? Si el área del agujero es 900. $7200, pues muchachos, área total menos área del agujero. El área inicial de la placa es 7200. Y el 0,2% de 7200, ¿cuánto es? $1,44. 14,4. No, 14. Está bueno, está bueno. Así que chicos, tengan un poquis de cuidado. No es complicado, muchachos. Pero veo que algunos pues sufren un poco en esto de la matemática. En especial, estamos utilizando conceptos aritméticos, ¿no? Áreas, porcentajes. Entonces, hay que tener un poco de cuidado. Recuerda que acá lo único físico que yo he hecho es utilizar la fórmula de la dilatación superficial. De ahí el resto de interpretación aritmética, ¿no? Porcentajes, con áreas. Entonces, esto es el talón de Aquiles de algunos. Algunos no entienden muy bien física porque se mezcla mucho con la matemática. Entonces, hay que practicar un poco, ¿ya? Clave es dedo. Clave D. Vamos a la 568, muchachos. A ver, vamos a la 568. Perro que soy yo. Espera. A ver, esto los chicos no tienen que ver, lo que te voy a hacer. Espera. A ver, ¿qué dice la 568? Tenemos un circuito eléctrico. Bien. Ahí están las resistencias. 2 ohmios. 4 ohmios. 3 ohmios. Y 4 ohmios de nuevo. Y 18 voltios. Muy bien, ahí tenemos un pequeño circuito. ¿Qué nos dice el problema? La corriente que pasa por la resistencia de 3 ohmios. Muy bien. A ver, muchachos. Yo necesito lo siguiente. Todos de acuerdo que aquí hay una resistencia que vale 6 ohmios. ¿Confirman? Sí, Confirmo. Ese 6 con ese 3, ¿en qué están? paralelo. En paralelo. Muy bien, excelente. La corriente sale de la fuente, palo grande positivo, palo chico negativo, y la corriente sale del positivo. Acá está la corriente que sale de la fuente, sale del positivo y tiene que llegar al negativo. Esa corriente que sale de la fuente, sí o no, que va a pasar por 4 ohmios. Habla. Sí, Luego en este punto, esa I se va a repartir, porque en este punto hay 2 resistencias en paralelo.
Por acá va a pasar una y 1. Y por aquí va a pasar una y 2. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Muy bien, y gracias a que las resistencias están en paralelo, las corrientes son proporcionales a las resistencias opuestas. Entonces, si las resistencias están en proporción de 1 a 2, de 1 a 2, porque es 16, de 1 a 2, entonces, ¿en qué proporción estarán las corrientes? Cuéntamelo. De 2 a 1. De 2 a 1. Muy bien, 2K y 1K. He tenido casos de que yo he dicho de 2 a 1 y me creo 2 amperes, 1 amperes. Proporción, metémosle acá. Entonces, todos de acuerdo con que la corriente de la fuente, que es mi, es igual a 2K más K. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, si yo quiero calcular la corriente que pasa por test obvios, quiero I1, que vale 2K. Necesito el valor de K. Pero para hallar K, necesito el valor de la I. Necesito el I que sale de la fuente. Pero de la fuente, yo tengo su voltaje, que es 18. Necesito el I de la fuente. Disculpa, también haría falta la resistencia equivalente. Y con esos 3 datos, ¿qué voy a aplicar? ¿Quién me dice? Porque me hago viejo. Ley de Ohm. La ley de Ohm. De que 18 a qué es igual. Ahí por este R equivalente. ¿Cuánto es el R equivalente? Supongo que no hay la necesidad de que yo lo haga. 6. 6. 6. 6. ¿Todos de acuerdo, verdad? Sí. 6 ohms. O sea, ¿cuánto vale mi I? 3. Y si el I vale 3 amperios, ¿cuánto vale K? 1. Y si K vale 1, ¿cuánta corriente está pasando por test obvios? 2. Ya, marca tu plan. ¡Beso! Vamos con la 569. No más, porque es teórico, aquí pasa. ¿Qué hice? Marca la alternativa que indique si son verdaderos. A ver, dice, el polo norte de un imán apunta al polo sur magnético de la Tierra. Obvio, polos opuestos de dos imanes tienen que ver. El polo norte de un imán tiene que apuntar al polo sur magnético de otro imán, que es la Tierra. Al cortar un imán en dos, podemos separar los polos magnéticos. Nada que ver, los polos son inseparables. Así le metas un hachazo. Las fuerzas magnéticas sobre una carga, la fuerza magnética sobre una carga, siempre es perpendicular al campo magnético verdadero. Recuerda que la fuerza magnética es perpendicular no solo al campo, sino a la velocidad. ¿Ya? Es por eso que también se puede decir en física universitaria que la fuerza magnética es la multiplicación vectorial de la velocidad y el campo. Así que verdadero o falso verdadero. Clave enanito. Enanito. Vamos con la 570, que también se puede hacer aquí. Hay espacio. Y si no hay, yo hago el espacio, mira. Un objeto de 3 centímetros de altura, ¿ya? Tamaño del objeto 3 centímetros. Se encuentra a 6 centímetros, perdón, de una lente biconvexa. ¿Biconvexa qué es? ¿Convergente o divergente? Convergente. Convergente. Muy bien, estamos frente a una lente convergente. Y la distancia del objeto es 6 centímetros. Si la distancia focal es de 10, ¿positivo o negativo la distancia focal?
Positivo. Claro, porque es convergente. ¿No? La posición y tamaño de la imagen son. Ya. Lo primero que voy a hacer es aplicar FIO para hallar la distancia de la imagen. Vamos, 1 sobre distancia focal es igual a 1 sobre distancia de la imagen más 1 sobre distancia del objeto que vale 6. Vamos, despéjame el I. Rapidito nomás. ¿Cuánto es? Te va a salir negativo, no hay problema. ¿Cuánto es? ¿Qué vas a hacer? Ya, ¿cuánto es el I? ¿Ah? Menos 15. Menos 15. ¿El negativo qué significa? ¿Está en qué zona? Virtual. Muy bien, entonces, el objeto, la imagen se encuentra a 15 centímetros. Y falta el tamaño. Bueno, la clave sería avión, ¿no? Porque es la única que dice 15. Pero bueno, ¿cómo sacamos el tamaño? Recuerda, pues, que la relación de tamaños, tamaño de la imagen entre tamaño del objeto, también es la relación de distancia. La relación de tamaños también es la relación de distancias. Tamaño de la imagen, no conozco. Tamaño del objeto, que vale 3. Acá es sin signo. Allá el signo solo es para indicar en dónde se encuentra la imagen. El I, que vale 15. Y el O, que vale 6. Vamos, ¿cuánto sale el tamaño de la imagen? Siete 7,5 centímetros. Entonces, la imagen se ubica a 15 centímetros en la zona virtual y con un tamaño de 7,5. Clave avión. Este molino de viento no va a llegar. Yo también he comido pan solo. Yo también he comido pan solo. Bien, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Todo bien hasta aquí? Vamos a tomar una foto. Chequéalo, chequéalo. Muy bien. Pregunta, chicos. ¿Todo bien, muchachos? ¿Algo que repetir, que aclarar? Tu facial, si no te dejan entrar en verdad. Muy bien, chicos. Vamos a continuar entonces. bien, Vamos a profe. terminar. ¿Sí? ¿Preguntas? Todo bien, profe. Ahí. Bien, entonces vamos con las dos últimas, ya para terminar este examen.
Le tomé foto, no me acuerdo. Sí, le tomé foto. Muy bien, vamos con la 571. Dice, una persona se encuentra frente a dos espejos planos que forman un ángulo de 45. ¿Cuántas imágenes verá la persona? ¿Te acuerdas de esto, no? Número de imágenes de la persona. Ángulo entre 360 entre ángulo menos 1. ¿Cuánto es eso? 7. 7. 7. Y la 572. Se dice que el asteroide que extinguió a los dinosaurios liberó una energía de 9 por 10 a la 20 joules. Entonces hay una energía de 9 por 10 a la 20 joules. Calcule la masa que libera esta cantidad de energía si fuese convertido totalmente en energía. O sea, ¿qué voy a aplicar? ¿Qué me dicen? mc cuadrado. Claro, mc cuadrado. Eso va a ser igual a 9 por 10 a la 20. La masa no conozco. Esto es 3 por 10 a la 8, que obviamente va a estar elevado al cuadrado. 9 por 10 a la 20. A ver, ¿cuánto es la masa? Te va a salir en kilogramos. ¿Cuánto es? 10.000 kilogramos. Claro, 10 a la 4, ¿verdad? Que sería 10.000 kilogramos, pues, obviamente. O sea, clave, casa. Y con eso terminamos el examen 2014-1 y podemos pasar al examen 2014-2. Voy a tomar una foto para borrar. Entonces, los dos últimos ejercicios sencillos, para nada complicados, nada del otro mundo. Ahora nos vamos a ir al 2014-2. Muy bien, nos vamos al 2014-2. Y empezamos con la 573. ¿Qué dice la 573? Desde una altura h se suelta un cuerpo de masa L. Calcular h si el tiempo de caída fue 0,8 segundos. Ya, a ver, muchachos, ¿cómo calcula esa altura? Si se suelta, rapidez inicial 0. ¿Cómo se calcula esa altura? 5t cuadrado. 5 por t al cuadrado. Excelente, 5t cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo? 0,8. ¿Cuánto es 5 por 0,8 al cuadrado? ¿Cuánto es? 3,2. 3,2. Muy bien, y eso es 3,2 metros. Siguiente. Rapidito, ¿ah? Estamos finos hoy día. 574.
¿Qué dice? Un cuerpo de masa de 20 gramos, ya, masa, 20 gramos, viaja con una velocidad de 300 metros por segundo. A 75 grados Celsius. Ya, una temperatura inicial de 75 grados Celsius. Luego de impactar con una pared, su temperatura se incrementa a 450. No dice en, dice a. O sea que su temperatura final es 450 grados Celsius. Hay un incremento de temperatura. Calcula el calor específico del cuerpo en Joule sobre gramo por grado Celsius. Bueno, es bastante obvio que si hay un incremento de temperatura, es porque hay un calor. ¿Qué calor crees que ha habido acá? Sensible. Pero alguien tuvo que haberle dado ese calor sensible, ¿no? ¿Quién crees que le ha dado? Bueno, no hay otro cuerpo para que le haya dado, pero es el mismo cuerpo, solo que al tener rapidez tiene un tipo de energía. ¿Qué energía? Energía cinética. Eso significa que esa energía cinética multiplicado por 0.24, ¿a qué va a ser igual? Al calor sensible. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Muy bien. Pero en el calor sensible, ¿yo qué voy a tener? Calor específico por la masa y por la variación de temperatura. ¿Sí o no? Sí. 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 Muy bien. Acá hay una cantidad que es esta de aquí. Si yo esto lo paso a dividir, yo tendría algo entre masa por variación de temperatura y ese es el calor específico. ¿Confirma? Sí, profe. La masa está expresada en gramos, la temperatura en grados Celsius, pero según el problema, arriba, ¿qué debe de haber? ¿Calorías o joules? Joules. Joules. Eso significa que lo que está aquí a la izquierda tiene que estar expresado en ¿qué? En joules. En joules, bueno, si quiero que esté en joules, tiene que estar expresado en joules. O sea que esta vaina de acá tiene que estar expresado en joules. Pregunto, ¿estará bien que lo haya multiplicado por 0.24? No. No, No. ¿Te das cuenta? No, porque si le multiplico por 0.24, esta vaina no es joule. ¿Qué cosa es? Calorías. 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 Muy bien, y yo no quiero eso. Esa es la razón por la cual en este problema no se va a multiplicar al 0.24. No se va a multiplicar. Yo necesito que esto esté en joules. Así que simplemente será un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, y acá voy a tener se mata. Por los clavos de Cristo, no vayas a eliminar la masa, que no es lo mismo. ¿Que no, profe? No, porque se expresan en unidades diferentes. Aquí la masa, ¿en qué unidad debe estar? En kilogramos. Kilogramos. En kilogramos. Pero acá dice 20. ¿Cómo paso de gramos a kilogramos? ¿Multiplicando o dividiendo? Dividiendo. Dividiendo, obvio, ¿no? 20 sobre 1000. Ya está en kilogramos esa masa. Y la rapidez que es 300 elevado al cuadrado. Como a mí me da una enorme flojera, solo voy a poner 300 por 300. Porque se van a eliminar los ceros. Calor específico no conozco, pero yo sé que todo esto me va a salir en joules. Calor específico no conozco. Acá la masa tiene que estar en qué unidades. En gramos. En gramos. Gramos. Lo dejo como 20 porque ya está en gramos. Y la variación de temperatura, ¿cuánto es? 375. 375. Ojalá que salga exacto, ¿no? Bien, acá me alegro porque se elimina este 0 con este 0 y estos dos ceros con estos dos ceros de aquí. Y además este 2 con este 2. Acá me quedó 3 por 3, 9, 900. ¿No? Sobre 20 por 375. Joule sobre gramo por grado Celsius. O sea, las unidades ya están. ¿No? Es cuestión de dividir esto. ¿Y sale exacto, chibolo? ¿Sale exacto?
0,12. Ah, sí sale exacto. 0 punto. Muy bien. Operando a mano, ¿no? O sea, digo, o sea, esperen la calculadora. Entonces, Profe, ¿no es joules? sí, perdón. Entonces, en este problema, no hubo la necesidad de multiplicar por 0,24, ¿no? Hay que tener cuidado. Hay que leer bien los ejercicios. Y si no, la canción. Y después te da tu depresión. Muy bien, entonces. Todo bien hasta el momento con el 2014-2. A menos que alguien quiera hacer alguna pregunta. ¿Todo bien? Continuemos entonces, chicos. Vamos con las 575. Bueno, tenemos un bloque. Más abajo los otros. $24 newtons. Esta vale 200 newtons. Y me pide calcular la aceleración y el coeficiente de rozamiento es de 0,5. Bueno, problema para nada complicado. Lo primero que vamos a hacer es descomponer a F, ¿no? A esos 200, en una fuerza hacia abajo y una hacia la derecha. 5 por 40, 160 y 120. Confirma. Le completo su diagrama de cuerpo libre. El angulito es de 37. Ah, ¿no es 53? Ah, está en 37. Bueno, gracias. Eso lo cambia todo, ¿verdad? Eso significa que L es 160.
y L de 120. El peso que vale 200. Y la normal, que sería de 120. Ya, es bastante obvio que esto acelera hacia la derecha, ¿sí? Porque se mueve a la derecha. Y faltaría dibujar a la fuerza de rozamiento, que es la fuerza con la que se opone el movimiento. Y esta fuerza, ¿cuánto es? 160. 160. Muy bien, 160. Muy bien, ya está mi diagrama con todas las fuerzas. Lo único que faltaría es aplicar la segunda ley de Newton. Fuerza resultante, masa por aceleración. Vamos. ¿Quién es la fuerza resultante? 24. Claro, la masa que vale 20 y el A que vale ¿cuánto? 1.2. Clave, avión. ¿Todo bien, no, muchachos? ¿Algo que repetir, aclarar? Muy bien, en el siguiente ejercicio tenemos 3 resistencias en paralelo. Acá hay 220 voltios por parte de la fuente. Y no me dan las resistencias, pero sí me dan las potencias. 90 watts, 150 watts y 200 watts. Y por acá sale una corriente que es libre. Me piden calcular esa ahí. ¿Ideas? El potencial en cada una es igual, creo. Claro, el potencial es lo mismo. Así es. Acá es 220 voltios. 220 voltios y 220 voltios. Pero yo quiero calcular la I que sale de la fuente. Bien. Lo que se podría hacer es esto. Es una forma de resolver. Como tú ya tienes voltaje, tienes potencia, puedes calcular el I que hay acá, ¿sí o no? Este I1. ¿Puedes o no puedes? Sí, Claro, porque voltaje, potencia, que es igual. a voltaje por la intensidad de corriente. Intensidad. Por acá podrías calcular un I2, ¿sí o no? Sí. Por acá podrías calcular un I3, ¿sí o no? Una vez que tengas el I1, el I2 y el I3, la suma de estas 3 corrientes, ¿a qué es igual?
A la intensidad. Claro. Pero acá se cumple algo implícito, algo que es obvio. ¿Cuál? Mira, si vos te lo puedes resolver como le estoy diciendo. Este I1, ¿a qué va a ser igual? No me dé la respuesta, ponla en fracción, solo despeja, ¿qué es igual? 9 sobre 22. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Y el I2, 15 sobre 22. y el I3, 2 sobre 22. 2. 20 sobre 20 22. sobre 22. 20 sobre 22. Cuidado, salvaje, cuidado. Muy bien, y la suma de todos ellos te va a dar el I, pues, ¿no? Obviamente. O sea que resolverlo de esa manera no fue tan complicado. El I es I1 más I2 más I3. A ver, suma todo eso y dime cuánto sale. 2. Obviamente te va a salir algo entre 22. ¿Cuánto es ese algo? 44. Ahora, ¿cuánto vale I entonces? 2. Y se acabó el problema. ¿Cuál es la otra forma, profe? La otra forma es que cuando hay resistencias en paralelo, la potencia total es la suma de potencias. En serie también es lo mismo. Y esta potencia total es 220 por I, ¿no? Voltaje por intensidad. Y la suma de potencias es 20 más 150 más 200, 440. ¿Cuánto vale I? 2, también sale. Sea serio, sea paralelo, la potencia de cada resistencia siempre va a ser la suma de las potencias. O sea, tienes dos formas de haberlo resuelto. Interesante, ¿no? ¿Ahí tiene alguna preguntilla? ¿Todo bien? Bien. Creo que nos alcanza tiempo para un parcito más. ¿Sí? Nos alcanza tiempo para un parcito más. Vamos con las 577. ¿Qué nos dice? El radio de curvatura de un espejo convexo. Ok, es convexo. El radio es 80 centímetros. Eso significa que la distancia focal es 40 centímetros. ¿Ya? Calcule la distancia del objeto al espejo. Si la altura del objeto, ya me pide lo que vale X. Me dice que la altura del objeto es de 4 centímetros. Y la altura o tamaño de la imagen es de 2 centímetros. Muy bien, ¿cómo se resuelve esto? Bien sencillo. Recuérdate que la relación de tamaños es la relación de distancias. Entonces, comenzamos por acá. Tamaño de la imagen 2, tamaño del objeto 4. ¿No? Obviamente K y K, ¿no? Y eso es igual a I sobre O. Entonces, ¿cuánto vale mi O? Mi O va a valer 2K. ¿Cuánto vale mi I?
mi I va a valer K. Pero ten cuidado, porque el I tiene signo, dependiendo si la imagen es virtual o si la imagen es real. Entonces, comienzo por acá. ¿La imagen es virtual o es real? Si es convexo. ¿Cómo es la imagen? Virtual. Virtual. Significa que mi I es negativo. ¿Más rápido? Ahora yo puedo aplicar FIO, pero la distancia focal es positiva o negativa. Negativo. Negativo. Tengan cuidado con eso, salvajes, ¿sabes? Tengan cuidado con eso. Menos 1 entre 40 es igual a menos 1 entre K más 1 entre 2K. Vamos. ¿Cuánto sale K? ¿20? Y si K vale 20, ¿cuánto vale O? Que es 2K. Y se acabó el 575. Vamos con la yapita. La yapita, 578. La yapa. Indique verdadero o falso según corresponda las siguientes proposiciones. En una lente divergente, su distancia focal es positiva. Falso. Su distancia focal es negativa. La imagen real siempre es derecha. Falso. Toda imagen real es invertida. Y toda imagen virtual es derecha. Tercero, en un espejo convexo, su distancia focal es positiva. Falso. En un convexo, la distancia focal es negativa, al igual que en una lente. Clave, alianza. Ya tanto vergüenza. Y bien, muchachos, con eso ya damos por finalizado la clase de hoy con la resolución. ¿Qué? ¿En serio? ¿Ya me ponen hora también? Bueno, chicos, queda 15 segundos. Desearles toda la tranquilidad del mundo, chicos. Espero que les haya gustado. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos. Cuídense.